Mis hermanos, continuando con la serie de predicaciones que ya nos hemos propuesto hace ya unos meses atrás, hoy día vamos a ver otro resultado del primer pecado. Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén y le dio el encargo de guardar la santidad, como vamos a ver un poco más profundamente entre un momento al desarrollar este otro resultado del primer pecado, hermanos, y Adán cayó, desobedeció, y hemos venido desarrollando a lo largo de las semanas una serie de consecuencias, ¿no?, terribles para la humanidad, terribles para ellos mismos, para Adán y para Eva. E inmediatamente el primer resultado, o los primeros resultados del primer pecado, fueron la depravación total de la naturaleza del hombre. Inmediatamente, Adán había sido creado recto, inmediatamente ahora se depravó completamente, ¿no? De ello hemos estudiado, hemos meditado ya hace un tiempo atrás, en varias predicaciones. El siguiente resultado fue la incapacidad total de la naturaleza humana. Ahora el ser humano está incapaz de, en sí mismo, acercarse a Dios. No quiere, no puede. Esa es la verdad de las Escrituras. Dios tiene que obrar. También Adán tomó conocimiento de su depravación total y también tomó conocimiento de su culpa. Qué cosa tan terrible, un ser perfecto, un ser recto, un ser santo, un ser justo, y de un momento a otro, en un instante, tomar conocimiento de su culpa y de su depravación. Vimos también eso, la muerte espiritual, la muerte física, el medio ambiente, la creación fue maldecida por Dios, fue expulsado del paraíso, y después también vimos los castigos particulares que le sobrevinieron a su esposa Eva y también a él como hombre. Sí, hermanos. Entonces este resultado del primer pecado, vamos a ver, hermanos, ¿saben cuál es? Es la caída de toda la raza humana. Ese efecto, ese resultado de este primer pecado de Adán, nuestro representante, ya vamos a ver de ello en esta prédica, es la caída de toda la raza humana. Y hermanos, y alguien podría decir, pero si Adán fue el que pecó, ¿por qué entonces toda la raza humana cayó en pecado, bajo maldición? ¿Por qué? ¿Por qué es así? De eso vamos a ver el día de hoy, hermanos. De eso vamos a meditar el día de hoy. Sea el Señor guiándonos en este tiempo. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, si es preciso y oportuno remarcar ahí con fosforescentes, con líneas rojas, hermanos, es que Dios es rey sobre toda su creación. Lo primero que vamos a ver es que Dios es rey sobre toda su creación, hermanos. Dice el Salmo 24, desde el 1 al 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios, por tanto, hermanos, es soberano en su creación. Él ha determinado hacer las cosas como las hizo. Él las gobierna como las hace. Y no hay maldad en él. Él es el Dios único, soberano. Y de él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan todos. Pues empezamos por ahí. Daniel 4:34, esta declaración de Nabucodonosor que dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Recuerdan? Nabucodonosor había perdido la razón, estaba como loco comiendo hierba ahí en el campo, ¿no?, por su pecado, y luego de que Dios lo salva, dice: bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Dominio sempiterno. Todas las edades, del principio al fin. Él, toda la tierra, decía el salmista, es de su plenitud, es de él. ¿Y hermanos? Entonces, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, sigue diciendo Nabucodonosor, de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. Él hace según su voluntad. Todo lo que sucede en esta tierra es según su voluntad. Todo átomo que se mueve es en todo el universo, él lo ha ordenado así desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que se escape de su designio, nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo
en los habitantes de la tierra, en los seres humanos, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede tener su mano porque Él es el Dios único y poderoso, sabio Dios. Efesios 1:11 también dice, del que hace todas las cosas, ahí entran toditas las cosas en el universo, según el designio de su voluntad que Él ha decretado, hermanos. Y por tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios es rey de todo el universo. Él es soberano. Y hermanos, Él hace según su voluntad de decreto todo lo que quiso, Él hace. Todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, pero ahora podríamos decir, alguien podría decir, pero hay pecado, o sea que el pecado entonces es la culpa de Dios. Oh, no, de ninguna manera, el pecado es del hombre, pues Dios es infinitamente sabio, muy limpio, es de ojos para ver el mal, Habacuc 1:13. Muy limpio es de ojos para ver el mal. Él no comulga con el pecado. Él no tienta a nadie, dice también Santiago. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8 dice, santo, santo, santo. Dios es santísimo. Pero decíamos hace un momento, los otros pasajes que leímos, que Él hace según su voluntad. Y entonces si todo lo que sucede lo ha hecho o se está sucediendo porque Él lo ha ordenado, porque es según su voluntad, entonces ¿de quién es el pecado? El pecado está en el hombre. Pero Él lo ha ordenado, sí, pero el pecado está en el hombre. Así es, hermanos. Entonces esto nos lleva a meditar en la infinita sabiduría y omnipotencia de Dios. Cuán grande la sabiduría de Dios que, como dije hace un momento, no hay ni un solo átomo en el universo que se mueva sin que Dios lo haya ordenado desde antes de la fundación del mundo. No hay ni una sola molécula, no hay nada que suceda. Sin embargo, el pecado está en el hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos lleva a contemplar. Por eso el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Qué profundidad de las riquezas! Porque no lo comprendemos, ¿verdad? Es algo tan inmenso, pero así es Dios. El pecado está en el ser humano. Y luego dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No lo puedes sondear. Sus caminos son inescrutables. El ser humano, tan finito como somos, no podemos meternos en nuestra cabeza y pretender comprender todas las cosas. Pero la palabra nos dice, y la palabra es verdad, que Dios es infinitamente sabio, que el pecado no está en Él, pero que Él hace todas las cosas según su voluntad. Entonces el pecado de alguien más es desde el hombre. No podemos decir cuando pecamos, es tu culpa, Dios, porque tú lo ordenaste antes de la fundación del mundo. Oh, no es la culpa está en el hombre. ¿Lo ordenó Dios antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Dios ordenó que Adán cayera en pecado? Sí, Dios lo ordenó. ¿Y el pecado en quién está? En el hombre. Tenemos que dejar las cosas claras. Y hermanos, entonces habiendo avanzado esto, hermanos, así el soberano Rey del universo, el santísimo, infinitamente sabio, Dios, escuchen hermanos, presten atención para que no se pierdan. Como Dios del universo, como creador y providente, Él ha ordenado a lo largo del tiempo establecer en su reino varios reinos. Hermanos, varios reinos. Por ejemplo, en el reino de creación, en el reino, en toda la creación, Dios ha determinado establecer, valga la redundancia, un reino en toda la creación, para lo cual ha establecido pactos. Y Dios lo puso a Adán en el jardín de Edén como representante de ese reino. Así como Dios estableció reinos también, por ejemplo, el reino con el rey David. ¿A qué región se circunscribía? ¿A toda la tierra? No, solamente a Israel. Pero Dios estableció ese reino, ¿verdad? Y así, Dios estableció diversos pactos que gobiernan esos reinos. Y Dios estableció, hermanos, y nos vamos a circunscribir a un reino, el reino de toda la creación. Dios creó todo y puso un rey en esa creación. ¿A quién lo puso? A Adán. A Adán. Dios, el rey soberano del universo, estableció un reino, el reino de toda la creación, y puso un rey. Vamos a ir a las escrituras. Hermanos, el reino en toda la creación, por tanto, tiene su espacio de acción en toda la creación. Como le decía, hay otros reinos de lo cual no vamos a ver. Hay otros pactos, por ejemplo, Dios hizo pacto con Noé y que cubre también toda la creación.
pero ese pacto no habla de la salvación. Vamos a circunscribirnos al reino que Dios estableció con Adán, hermanos. Y ese pacto que Dios estableció con Adán se llama el pacto de obras. El pacto de obras, que se circunscribe a toda la creación. Hermanos, Dios quiso soberanamente hacer un pacto con Adán para el desarrollo del reino de toda la creación. Dios lo quiso hacer así. Porque Dios, cuando creó a Adán, lo creó, ¿verdad?, como un ser moral, un ser religioso, y lo pudo haber dejado ahí nada más, ¿verdad? Dios no tenía ningún compromiso con Adán y no había ninguna sanción para con Adán, pero Dios estableció entrar en pacto con Adán porque Él es el soberano. Él lo quiso hacer. Nadie le puede tener su mano y decirle: ¿por qué quisiste pacto con Adán? Dios lo quiso hacer porque Dios es rey del universo. Quiso hacer un pacto con el rey del reino de toda la creación, que era en este caso, ¿quién? Adán. Dios lo puso, estableció un pacto con él. Y un pacto es un compromiso con sanciones, hermanos. Entonces ahí sí Dios estableció un compromiso, pero con sanciones. Hermanos, vamos a ver eso. Entonces entramos al pacto de obras. ¿Y se desarrolla en qué reino? De esta manera vamos a comprender, hermanos, no hay otra manera por la cual podamos comprender precisamente el resultado que estamos abordando. ¿Qué resultado? La caída de toda la raza humana. ¿Por qué cayó toda la raza humana si Adán fue el que pecó ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué culpa tenemos? Alguien podría decir. Eso vamos a abordar aquí. ¿Ya? Y estamos viendo que Dios es rey del universo y Él hace todas las cosas como Él quiere hacerlos. Hermanos. Y no hay pecado en Él. Hermanos, es precioso esto. Entonces, este pacto, como decías, es un pacto, es un compromiso con acciones. Y Dios establece así el pacto en su creación. Él determina el alcance, las reglas, las promesas, quienes participan, las sanciones. Él establece todo porque Él es el creador y rey del universo. Y Él lo hace así para su propia gloria y para el bien de su criatura. Claro, él hizo un bien, lo puso a Adán, ya le hemos leído, vamos a ir también dentro de un momento, pero quiero adelantarme y decirle que le iba a hacer un bien. Porque ¿qué le dijo? No comas de ese fruto, de ese árbol. Y si no comía de ese fruto, iba a vivir por siempre. Ese era ¿verdad? Era para el bien de Adán. Otra cosa es que Adán pecó, desobedeció. Entonces, vamos a ver ahora, seguidamente, el estado natural de Adán. ¿Qué quiero decir con esto? El estado natural es: Dios creó a Adán, lo puso ahí, ¿verdad?, en la creación, estaba en su estado natural, todavía Dios no había entrado en pacto con él. Su estado natural es tal que, como dice Génesis 1:26, fue creado el hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Ahí, Adán, en su estado natural, creado a la imagen y semejanza de Dios. También, como dice Efesios 4:24, Él fue creado en justicia y santidad. Y como dice Colosenses 3:10, o mejor dicho, como nos enseña Colosenses 3:10, Él también tenía un conocimiento pleno. Tenía un conocimiento de Dios, tenía una relación con Dios. Era justo, era santo, era recto, como dice Eclesiastés 7:29. Pues dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto. Entonces tenemos a Adán en su estado natural, justo, santo, con un conocimiento de Dios, recto, sin pecado, creado a imagen y semejanza de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Precioso ese estado de Adán. Y Dios lo creó, como dice Génesis 1:26, para que se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como hombre, como ser humano, como ser racional, creado a la imagen de Dios, y así como Dios es dueño y rey del universo, Dios lo pone a Adán como un rey para que se señoree del reino de creación. Ya, eso vamos a ver. Así que en su estado natural de Adán no había promesas, ¿verdad? No había sanciones. Adán, como un ser moral y religioso, estaba llamado a obedecer y adorar a Dios. Claro que sí, estaba llamado, porque Dios le escribió en su corazón de Adán la ley de Dios. O sea, él era un ser moral. Él tenía, como un ser moral, tenía que adorar a Dios. Y en ese estado, pero Dios no tenía obligación alguna con Adán. Así Dios, el soberano rey del universo, determina establecer un pacto con Adán con alcance en toda la creación. Hermanos,
Y este designio de Él ciertamente lo lleva a aplicación en ese momento, porque Dios ya lo había determinado antes de la fundación del mundo. Y ahora Adán entra en un nuevo estado, y a ese estado le vamos a llamar, presten atención por favor, el estado federal de Adán. El estado federal, de repente es un nuevo término para ustedes, para algunos. Por ejemplo, a ver, para que se me despierten algunos que están ahí adormitándose. Por ejemplo, digamos que en el Perú hay un muchacho, un jovencito que es muy bueno jugando al ajedrez. Y la Federación de Ajedrez del Perú lo determina, lo separa para que vaya a representar al Perú a las Olimpiadas Mundiales. Y entonces, ¿qué decimos nosotros cuando él comienza a ganar la primera partida, la segunda partida? Oye, ganamos, decimos, ¿no? Pero realmente quien ganó es él. Pero decimos ganamos. O el equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? El equipo de fútbol va y comienza a ganar y decimos, hoy ganamos. O si no decimos perdimos. ¿Por qué? Porque nos está representando. De igual manera, Dios, el Rey del Universo, puso a Adán como cabeza federal, como representante de toda la humanidad. Y ahí empieza su estado federal de Adán. Recién ahí cuando Dios lo pone en pacto, lo nomina a Adán como cabeza federal de toda la raza humana. Y decimos, ¿y por qué? Porque Dios es así, Dios trata así. También Dios nominó a un cabeza federal, que es Cristo, y por Cristo somos salvos. ¿Y por qué ahí no decimos, ¿por qué tenemos un representante? Si Dios lo hace así, ahí sí, ¿no? ¿Y por qué cuando nominó a Adán como cabeza federal, ahí sí nos hacemos problemas? Pues Dios nominó a Adán como cabeza federal, entró en pacto con él para que sea el rey del reino de la creación, para que se gobierne el reino de la creación de esa manera. Hermanos, entonces, Dios entra en pacto con Adán y ahora sí habrá un compromiso sancionado. Ese es un pacto. Ahora sí Dios se compromete a algo. Y ahora Dios sí define la sanción si hay desobediencia al mandato. Hermanos, entonces, vamos a ir de partes. Primero que vamos a ver es, Dios pone a Adán en el huerto de Edén. Para entrar en pacto con Adán, lo primero que hace es ponerlo en el huerto del Edén. Génesis 2:8. Y dice la palabra del Señor: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahí está. Recién ahí el Señor lo traslada a Adán a un lugar particular que era el huerto de Edén. Y en el huerto de Edén, hermanos, ahí es ese espacio particular en el cual Adán tenía todas las bendiciones y en el que se manifestaba la presencia de Dios. Era, por decir así, era el tabernáculo de Dios con Adán. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros leemos Génesis 2:9 al 12, y vamos a leerlo, nos muestra, hermanos, efectivamente eso. Porque dice, y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahí están las bendiciones que tenía Adán. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Imagínese usted un río. Si un río se reparte en un brazo por aquí, otro por allá y otro por otro lado, ¿qué sucede? Significa que el jardín del Edén estaba en una parte superior. Si no, no se repartiría. Por la gravedad tiene que repartirse de una manera. Entonces el jardín del Edén estaba en lo alto. Jerusalén, ¿dónde estaba también, hermanos? Estaba en la cima también. ¿Recuerdan? ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Ya nos da un indicio de la presencia de Dios, que era el lugar donde Adán habitaba bajo el abrigo de Dios. Pero en el versículo en el 11 dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando meditamos y estudiamos al respecto del tabernáculo en el libro de Éxodo? ¿Recuerdan que el sacerdote tenía piedras preciosas? ¿Y recuerdan que los materiales del tabernáculo también tenían composición de plata y también de oro? ¿Qué nos está mostrando esto, hermanos? Que en este lugar, en el jardín del Edén, era el tabernáculo de Dios con el hombre. En este caso, nuestro representante, Adán. Y hermanos, eso es lo que vamos a ver. Y luego en el versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, piedras preciosas. ¿De qué vestimenta tenía el sumo sacerdote?
también piedras preciosas, ¿recuerdan? En el pectoral. Hermanos, hasta ahí entonces. ¿Dónde está Adán ahora? En el huerto del Edén. Entonces Dios soberanamente pone a Adán en el Edén. ¿Qué más, hermanos? El siguiente punto. Dios soberano pone a Adán como representante federal de toda la raza humana. Vamos a ir a Génesis 2:7. Y vemos ahí que Dios creó primero a Adán. Todavía no estaba Eva, todavía no estaba su esposa. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya, no estaba todavía Eva. Y en el versículo 15 dice, ahí nada más, unos 8 versículos después: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No estaba Eva y Dios le da el mandato de trabajar, porque eso también significaba labrar y guardar la tierra, pero también, como vimos anteriormente, significaba guardar la santidad del jardín del Edén, guardar la santidad de su esposa, guardar la santidad de la familia, de sus descendientes. Luego, recién en el versículo 18 leemos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recién ahí Dios le da, de su costilla saca y crea a su esposa. Y en Génesis 1:27 leemos ahí el mandamiento de fructificación y el de gobernad. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos preguntamos, ¿quién era el responsable? ¿Eva o Adán? Adán, hermanos. Adán, cuando Dios crea a Adán, le da el mandato de labrar y guardar la tierra. Y luego vamos a ver en el otro punto a mayor detalle qué significaba esto, más precisamente. Y Adán lo pone como representante federal de toda la raza humana. Pero hermanos, si de repente estos versículos no son tan claros, vamos a decir así, nos vamos a Romanos 5:18, la primera parte nada más, y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí está. Ahí puedes ver más claramente, más precisamente, que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí está. ¿Qué significa eso? Dios lo puso a Adán como cabeza, como representante de toda la raza humana. Así como los ejemplos que le puse el equipo de fútbol o el joven que jugaba ajedrez, Dios lo puso ahí como representante a Adán. Hermanos, entonces hasta el momento tenemos que en el estado federal de Adán, Dios lo pone en el huerto del Edén y Dios lo pone como representante de toda la raza humana. Vamos al siguiente punto. Dios obliga a Adán a obedecer ahora mandamientos específicos. Hermanos, ¿Adán tenía la ley moral escrita en su corazón? Sí. ¿Debía guardar esa ley? Sí. Pero también tenía otro mandamiento de fructificar y multiplicarse en Génesis 1:28. Dios le había dado tal responsabilidad sobre toda la creación. Tenía que fructificarse, tenía que multiplicarse. Sí, hermanos. Adán estaba obligado a obedecer ese mandamiento de fructificar la tierra, de enseñorearse sobre ella. Pero aún en ese momento, hasta cuando le da ese mandamiento, no estaba en pacto con Dios. Porque el pacto es un compromiso sancionado. Y hasta el momento no hay un compromiso ni una sanción. Entonces Dios pone a Adán en el huerto. Y así Dios le da un mandamiento como el creador y dueño del universo, como el soberano. Y Adán sí podía obedecer ese mandamiento. Porque Adán era recto, justo, santo, no tenía pecado. Él en su libre albedrío podía decidir hacer el bien o podía decidir pecar. Sí podía hacerlo, nosotros no. Ahora nace una persona y ya está, no nace con el pecado original, nace con una naturaleza corrupta, nace con la culpa imputada. Ahora no puede, ni quiere tampoco. Hermanos, entonces hasta ahí estamos. Ahora Dios va a probar su obediencia en el huerto. Es como si todos los ojos ahí, ¿no? Para hablar de una manera así metafórica, es como que todos los ojos estuvieran puestos ahí en el jardín del Edén, mirando: oye, ¿ganará? ¿Vencerá esta prueba? Mira, ¿pasará esta prueba?
Mira, está como representante de la raza humana. ¿Cómo le irá? Mira y ve, yo sé que no había personas, no me digan eso, pero ¿me entienden a lo que voy? Es como que ahora, ¿no? Ese representante de la nación que se va a jugar ajedrez, estamos a la expectativa, mirando, ganará, no ganará, mira, ganará, perderá, logrará la medalla de oro, no lo logrará, mira, ¿cómo será? Pues Adán, hermanos, estaba ahí en una posición de representante de toda la raza humana, de hermanos. Y Dios ahí en Génesis 2:15, hermanos, hemos leído, ¿no? Y le da el mandamiento específico. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Ya vimos que esto implicaba labrar y guardar, labrar, trabajar, proveer a su familia, proveer a su esposa, trabajar. Dios da acá el mandamiento de trabajar, ¿verdad? Pero no solo ello. En el huerto Dios lo puso como encargado, responsable. Adán debía dos palabras aquí, o dos oraciones: desempeñar el encargo y servir en el ministerio. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Se dice labrar y guardar, porque usted dice desempeñar el encargo y servir en el ministerio. Hermanos, pues estas son las traducciones al hebreo que se da en el libro de Números a la palabra labrará y a la palabra guardarse, en el original hebreo. Y queremos saber algo de esto y va a ser necesario. Si nos vamos a Números 3, que providencialmente nuestro hermano ahora ha leído el Números 1, pero si nos vamos a Números 3, versículo 5, hermanos, ¿estamos ahí? Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. El sacerdote Aarón, ¿a quién tipificaba? A Cristo. Los levitas servían a Aarón, dice aquí, ¿no? Haz que se acerque la tribu de Leví, hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Y así esos levitas que estaban al servicio de Dios, como nuestro hermano expresó también providencialmente lo que tocó hoy día el libro de Números, así nosotros como los levitas estamos al servicio de Dios. Estamos para servir a Dios. Entonces regresamos a Números 3:6, el Señor le da el mandamiento, dice que se acerque los levitas, que estén delante del sacerdote Aarón y que les sirvan. Números 3:7. ¿Y qué dice ahí? Y desempeñen el encargo de él. Esta palabra que ahora es traducida, esta palabra en hebreo que es traducida ahora como de desempeñen el encargo de él, es la misma palabra que en Génesis 2 se traduce como labrar. O sea, ¿qué tenía que hacer Adán? En otras palabras, tenía que desempeñar el encargo de Dios. Tenía que dedicarse a las cosas de Dios. Y luego dice en número 3:7, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio. Ese para servir en el ministerio es la palabra que se traduce en Génesis como guardar. ¿Entiendan, hermanos? Entonces Adán, que era más inteligente que todos los otros juntos porque no tenía pecado, hermanos, él entendió clarísimamente que no solamente Dios le había mandado a labrar la tierra. No solamente era eso. No solamente arar la tierra y cosechar las plantas, no sé. No, él sabía que tenía que guardar la santidad de su esposa. Tenía que, como rey, profeta, sacerdote y rey, tenía que, como responsable, tenía que restringir, tenía que mandar, tenía que llevar a su casa hacia Dios y evitar que cualquier intruso que se quiera meter, sacarlo. Miren que dice Números 3, seguimos en el versículo 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados. Así nosotros somos enteramente dados a Dios, a Cristo. Y así Adán era enteramente dado, tenía que ser enteramente dado a Dios. Tremendo, hermanos. Y construirás, dice el versículo 10, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea que esto nos da pistas de algo. Que Adán tenía que estar, como decimos, con todos los ojos bien abiertos, cuidando quién se acercaba ahí a Eva, cuidando de que ella no pecare, cuidando que la doctrina que él
transmitía de parte de Dios sea recibida por ella y no existiera ninguna distorsión, ningún error. Y eso es lo que nosotros hacemos ahora, ¿no, hermanos? Como profetas, como sacerdotes, como reyes de nuestras casas, de nuestras familias, tenemos que cuidar eso. Miren cómo el Señor nos retrae a esa posición original de Adán, vamos a decir así. Entonces, hermanos, tenemos una mejor idea de la labor de Adán en el jardín del Edén, lo que significaba labrar y guardarse. Debían labrar y guardar, esto es desempeñar el encargo y servir en el ministerio. Debían servir a Dios. Debían guardar la santidad, la pureza del tabernáculo, del Edén y de toda su descendencia. Debía consagrarse y consagrar a toda su familia enteramente a Dios, enteramente a Dios. Debía evitar intrusos con herejías, errores, pecados, y en su esposa y en su descendencia. Adán era un rey, debía enseñorearse, claro está, hemos leído. Tenía que gobernar, proteger, mandar, dirigir a su familia como rey que era. Adán era sacerdote que debía guardar la santidad del Edén, y Adán era también un profeta que debía llevar la palabra de Dios a su esposa y descendencia. Él debía proteger el santuario de todo error doctrinal, venga de donde venga. Entonces Dios le da un mandato a Adán de labrar y guardar el lugar donde fue puesto, que era un santuario. Debía guardar la santidad de su familia en el huerto donde Dios lo puso. Y Adán sí lo podía hacer, porque era recto, sin pecado. En su libre albedrío, su voluntad podía hacerlo, hermanos. Entonces, ¿con quién trata Dios, hermanos? Con un representante. Así le plació a Dios, lo trató como un representante. Si él desempeñaba esa función fielmente y lo obedecía, todos nosotros, toda la descendencia que venía bajo los lomos de Adán, seríamos obedecidos con él. Dios nomina a Adán como un cabeza federal de toda su descendencia y le da un mandamiento específico. Le da un mandamiento específico, labrar y guardar. Pero también le da mandamiento en forma de prohibiciones. ¿Dónde dice eso? Versículo 16, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, la primera parte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hasta ahí nada más. Ahí está el mandato específico, ahora en sentido negativo. No comerás de este fruto. Primero, positivamente, labra y guarda. Ahora le dice, negativamente, no comerás. ¿Está? Adán recibió mandamientos, la revelación de Dios, el rey del universo. Era necesario que Adán, como rey del reino de la creación, obedezca. Iba a empezar la prueba. Hermanos, iba a empezar la prueba. Entonces, pero antes de ello, vamos al siguiente punto, ¿no? La promesa del pacto de obras. Dios le promete, ¿qué le promete? ¿Qué le promete? Vida eterna. ¿Dónde está eso? Versículo 17, la última parte. Leamos todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si él desobedecía, moría. Y si él obedecía, lo contrario, vivía. Ahí está la promesa. Si él desobedecía, moría. O sea, lo contrario. Si obedecía, no moría. Por siempre viviría. No solamente él, su esposa, porque también él representaba a su esposa. No solamente ella, sino toda la raza humana. ¿Por qué? Porque él representaba ahí a toda la raza humana. ¿Quién le plació hacer eso? Dios, porque él es el soberano. Él es el rey del universo. Así es, hermano. Dios se comprometió con Adán. Dios se comprometió con Adán. Fue un compromiso de Dios que le agradó hacer a él con Adán. Porque Dios también lo pudo haber dejado ahí, no le decía nada y él seguía viviendo, ¿verdad? Pero no, Dios se comprometió a Adán. ¿Cuál fue el compromiso de Dios? Obedeces y vives por siempre. Pero hay una sanción. Desobedeces, ciertamente morirás. A Dios le agradó, le plació pactar con Adán, pactar el pacto de obras y darle una promesa. Dios es bueno. Y había ciertamente una señal visible que nos muestra que también Dios le prometió vida eterna. ¿Por qué? Porque había un árbol. ¿Recuerdan ese árbol de qué era? Génesis 2:9. El árbol de vida en medio del huerto. El árbol de vida en medio del huerto. ¿Qué mostraba eso? Que esa era la promesa. Si él obedecía, entonces viviría. Lo mismo nos dice también Génesis 3:22.
ya después de que Adán pecó, el Señor cuando fue expulsado le dice: ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se dan cuenta que el árbol de la vida era una señal de que la obediencia implicaba vida eterna. Hermanos, el árbol de la vida es el símbolo de la vida eterna. También lo leemos en Apocalipsis 2:7, en Apocalipsis 22:2, pero hasta ahí nada más. El árbol de la vida es una señal de vida eterna. Entonces tenemos el compromiso, ¿sí o no? ¿Cuál era el compromiso? Si Adán obedecía, muy bien. Y si Adán desobedecía, moría. Dios amenaza con sanciones a Adán mediante el pacto de obras. Porque si no hay una sanción, no hay pacto. Es como que yo le diga a ustedes: ¿saben qué, hermanos? Mire, la siguiente semana va a haber no sé, pues el día miércoles va a haber una reunión. Ya. Si yo, digamos, no lo cumplo, no me pasa nada, ¿verdad? Pero para que sea un pacto tiene que haber una sanción. Hasta el momento vemos que Dios se comprometió con darle vida eterna. Pero ¿cuál era la sanción? La muerte. Ciertamente morirás, le dijo Dios. Y eso también pasa con el matrimonio. Ahora que estamos viendo las clases en las tardes, es un pacto delante de Dios. Si obedeces, hay bendiciones. Si desobedeces y traes ese pacto que hay, maldiciones. Y eso vemos en la tierra, en la raza humana, que transgreden el pacto delante de Dios. Dios es quien los une, ¿verdad? Y después, ¿qué vemos? Desastres. Entonces, Dios amenaza con sanciones a Adán mediante el pacto de obra. Y ahí en Génesis 2:17 le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. He aquí la sanción. Y precisamente nos preguntamos: si Adán fue el que pecó, ¿por qué toda la raza cayó con él? Ya me pueden estar respondiendo, ¿verdad? Porque Adán no estaba actuando para él mismo. Él estaba actuando como un representante federal de toda la raza humana. Qué bueno que estén entendiendo, qué bueno. Porque Dios hace las cosas así. A Él le plació tratar de esa manera. Lo mismo hizo en el pacto de redención que Él estableció con su Hijo Cristo en la eternidad pasada, para que Cristo viniera. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para poder rescatar y redimir a su pueblo. Lo mismo. Y si Cristo lo hacía y obedecía, obteníamos las promesas de Dios con su Hijo. Y si Él no lo hacía, perdíamos también nosotros. Pero Cristo lo hizo, obediente hasta la muerte. Me he adelantado, hermanos, porque yo tenía que decirlo después. No me pude aguantar. Entonces ya estábamos viendo que Adán era nuestro representante, nuestro mejor representante. No es como decir que vaya el pastor tal para allá. No. Que vaya un rey para allá, que vaya el presidente. No. El mejor representante estaba ahí en el jardín. Adán. Puro, sin pecado, justo, santo, recto. Y cayó. Y con él caímos nosotros. Hermanos, entonces, ya vimos la sanción. Entonces, la sanción garantiza que las partes del pacto participen. En este caso, Dios y Adán. El pacto de Dios con Adán es un pacto de obras. ¿Por qué es un pacto de obras? Porque Adán tenía que obrar para recibir el premio, la vida eterna. Es un pacto de obras. El pacto de redención de Dios con Cristo también es un pacto de obras. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que obrar para recibir el premio, los suyos, la salvación de los suyos, la resurrección de Él. El pacto de Dios con Adán es un pacto de obras, entonces. Ahora vayamos al siguiente punto. El pacto de Dios con Adán. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Acá lo tenía como un subtítulo, era un pacto de obras. Ya lo dije hace un momento, que Adán tenía que obrar para ganar el galardón. Adán tenía que obedecer y podía obedecer. Dios entró en pacto con Adán. Y si alguien dice, qué injusto es eso, ¿no? Si alguien en este punto todavía sigue diciendo, qué injusto que seamos representados, que hayamos sido representados por un hombre. Job 42 te dice, Job 42, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabio que puedas tú discutir con el Dios Todopoderoso? ¿Con el omnipotente? No, porque tu sabiduría es así. Y la sabiduría de Dios es infinita. No es justo, no es sabio.
No te olvides, Efesios 1:11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, si Adán obedecía, ciertamente moriría él y toda su descendencia. Hasta aquí que hemos avanzado, que en el estado federal de Adán, Dios lo pone en el huerto del Edén, Dios lo pone como representante federal, como cabeza federal de toda la raza humana, Dios lo obliga a Adán a obedecer mandamientos específicos, no comer el fruto y labrar y guardar la tierra, y la promesa, el pacto de obra era que Dios le promete vida eterna, y la sanción era que moriría eternamente, y Dios entonces entra en pacto con Adán. Era un pacto de obras. Entonces, establecido el pacto de obras entre el santo, justo y soberano Dios con su criatura Adán, y para hacerle un bien a Adán, Dios le da ahora una prueba. Le da una prueba. Miren, y lo vemos, eso lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de las semanas pasadas. Vemos que Satanás, ¿verdad? Usa la serpiente, tienta, engaña a Eva, Eva peca, y Eva luego, aquí está, vamos a Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podríamos entender de Eva, ella no era la representante federal. Ella no era la cabeza. Dios no le había dado el mandamiento a ella, le había dado a Adán. Adán le había trasladado el mandamiento de no comer de ese fruto. Eva lo había entendido, pero Eva fue engañada y Eva pecó. Y cuando Eva viene con el fruto, Adán, sabiendo que él en sus lomos traía a toda la raza humana, porque era el representante de toda la raza humana, él lo que hace es pecar y obedecer la voz de su mujer y seguir el engaño de Satanás. Así que es terrible el pecado de Adán. Terrible, muy terrible el pecado de Adán. Adán, tan inteligente como eras, habiendo entrado en pacto con Dios, pudiendo obedecer a Adán, caíste. Él tenía la responsabilidad de guardar la santidad. Recuerdan, leímos hace un rato ya, no lo quiero repetir, no hay tiempo. Él tenía la responsabilidad de servir a Dios en el jardín del Edén, de guardar y quitar a todo engaño que pudiera, de estar atento a las cosas. Pero él no cumplió su función. Y cuando llegó la serpiente, Adán no cuidó de Eva, y peor, en lugar de expulsar a Satanás, creyó. Oh, qué tremendo. Él creyó. No solamente que Eva le dio, ya voy a comer. No, él sabía que era el fruto prohibido. Y a Eva le habría trasladado lo que le dijo Satanás: no vas a morir, mira, si no vas a ser como Dios. Sí, entonces yo me lo como. Miren, qué tremendo, ¿no? Entonces él obedeció la voz de su mujer. Adán tuvo por poco los mandamientos de Dios, pecó. Y así, por el acto de desobediencia de Adán, vino la condenación a toda la raza humana. ¿Les parece el lenguaje de Romanos 5? A lo cual vamos a ir. Y entonces, si Adán hubiera obedecido a Dios en el jardín, hubiera sido confirmado en su justicia y santidad para siempre. Y también sus descendientes serían santos. ¿No? Qué tremendo, hermanos. Pero el representante cayó y todos caímos con él. Entonces, ¿por qué toda la raza humana es culpable? Porque pecamos en Adán, nuestro representante en el jardín del Edén. Cuando él pecó, nosotros pecamos en él. ¿Cómo es eso? Bueno, tú eres cristiano, y tú, porque Cristo obedeció, tú vives por él. Eso sí lo crees. Esto también debes creerlo. Porque Adán pecó, todos pecamos en él. Y ciertamente, después crecemos, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 10 años, 15, ya tenemos nuestros pecados propios, que se llaman pecados reales. Eso vamos a ver en otra prédica. Eso sea, ¿verdad? Porque no le vamos a echar la culpa de Adán, ¿eh? Y no, pero eres un borracho, no te gusta ir a la iglesia, deshonras al Señor, maltratas a tu esposo, a tu esposa, etcétera, 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 etcétera. Es tu pecado también. Pero el pecado de Adán también es tu pecado. Sí. Y Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Así, qué profundo. Oh, profundidad. Tan profundo que nunca acaba esa profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. No puedes sondearlo. Entonces, he aquí este resultado del primer pecado. La caída de toda la raza humana, de todos los descendientes de Adán, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, tataranietos, de toda su posteridad, ahí en el jardín. Es como si te dijeran a ti, ¿no? Ahora que te digan a ti, vas a ser cabeza federal de toda tu posteridad. Oye, pero ciertamente, varón o dama, sobre ti tienes en tus lomos todos tus hijos, nietos, bisnietos. ¿Obedecerás a Dios? No te importa. El que no está en Cristo no le interesa. No le importa estar en Cristo para llevarlos a Cristo. ¿Qué necedad? ¿Vemos ahí la ceguera? Adán era puro. Él tenía en su mente llevar a la posteridad hacia Dios. Pero llegó el momento de la prueba. Flaqueó, pecó contra Dios y se vino toda la raza humana. Qué tremendo. Y así, hermanos, ¿qué consecuencias trajo esta caída? Ciertamente hemos visto a lo largo de las semanas pasadas el pecado, el resultado de este primer pecado para Adán. Pero también hemos visto de ahí que eso también venía a nosotros, ¿verdad? A nosotros también se aplica. Claro, eso lo vimos, la depravación total de la naturaleza del hombre, la incapacidad total, la muerte espiritual, la muerte física, el medio ambiente está maldecido, los castigos particulares de los hombres, los castigos particulares de las mujeres, todo eso como se le vino a Adán, también aplica a nosotros, a todo ser humano. Ahí estamos inmersos nosotros. Dice el teólogo reformado Robert L. Raymond, cuando Adán pecó, todos los que descendían de él por generación ordinaria pecaron en él y cayeron con él en su primera transgresión. Qué desastre, ¿eh? Qué tremendo. Entonces, así, hermanos, estamos viendo el resultado del primer pecado, la caída de toda la raza humana. Toda la raza humana cayó en Adán. Y Pablo, ahora sí nos vamos a Romanos 5:12. Pero primero, de Romanos 5:12 al 19 vamos a leer. Pero primeramente le voy a ver una parte, a ciertas partes de los versículos para verlo relacionado a Adán nada más como representante, como cabeza federal. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo que dice? El pecado entró en el mundo. Ahí está, toda la raza humana. ¿Por quién? Por un hombre. Lo que hemos leído, por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. ¿Por qué hay muerte? Porque hay pecado. ¿Por qué la gente muere? Porque es concebida en pecado, nace en pecado y peca. Y si hay alguien que está en el vientre y muere, ya fue concebido en pecado. Eso está en la soberanía de Dios. No vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. No, por el pecado de Adán pasó ahora a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese pecado de Adán es de todos nosotros. Y también nosotros pecamos y por eso moriremos, por cuanto todos pecaron. Romanos 15, no todo, solamente lo que empieza, porque si por la transgresión, por ahí, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hasta ahí nada más. Por la transgresión de uno, ¿quién era ese uno? Adán. ¿Y luego qué dice? Murieron los muchos, toda la raza humana. Noten, hermanos. Romanos 5:16, también la mitad, dice, porque ciertamente el juicio viene a causa de, ¿cuál es el solo pecado? De Adán en el jardín, para condenación. Un solo pecado, por esa desobediencia a Adán de comer el fruto prohibido. Aunque era un pecado preñado, ¿verdad? Pero ese solo pecado, ahí está. Por ese solo pecado, acá viene el juicio a causa de un solo pecado para condenación. Romanos 5:17, la primera parte. Pues si por la transgresión de uno, nuevamente, la transgresión de uno, Adán, ¿qué reinó? Solo reinó la muerte. ¿Y sigue reinando la muerte hasta ahora? Sí. Pero hay otro tema, el pacto de redención, que vamos a decir así, para usar una palabra,
corrió en paralelo para deshacer esta obra de la muerte. Es precioso esto, hermano. No tenemos el tiempo para ahondar más. No vamos a hacerlo, Dios mediante, las siguientes predicaciones. Vamos a ir ahora al 18, la primera parte. Así que como por la transgresión de uno, nuevamente, Adán, o sea, por el pecado de él, por la transgresión de él, ¿qué pasó? Vino la condenación a todos los hombres, nuevamente, cabeza federal de toda la raza humana. Versículo 19, la primera parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, toda la raza humana, fueron constituidos pecadores. Por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, a todos ahora son pecadores. Cabeza federal. ¿Notan ustedes mejor el pacto de obras? ¿Notan la función de Adán ahí en el Edén? Adán era representante y por su desobediencia todos fuimos constituidos pecadores. Somos pecadores porque se nos imputó judicialmente. Este es un acto judicial. No es que nosotros existíamos ahí, no. Es un acto judicial de Dios, un acto forense de Dios. Es así cuando creemos, Dios que nos imputa, la justicia de Cristo. Es algo judicial, es como que una sentencia. Ahí está la justicia de Cristo para ti. Es un acto forense. Sí, hermanos. Pero glorioso Dios que constituyó a otro cabeza federal, bajo otro pacto, bajo otro reino, el reino de Cristo. Qué tremendo, ¿no? A otro cabeza, Cristo. Y en Isaías 42:1, Dios dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Dios determina a su hijo como siervo, es decir, le da un encargo, le obliga a hacer algo. Noten bien, la palabra obliga, no lo digo en el sentido de que Cristo no quería, porque Cristo sí lo hizo de su voluntad, sino que lo que vemos es como cuando Dios lo pone a Adán, no le dice a Adán, querrás, no querrás. No, lo pone ahí porque los pactos son así. Igual Dios lo pone a su Hijo Cristo, lo pone como la otra parte del pacto de redención y le da y le dice por eso mi siervo. Pero le dice, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, precioso Dios que en paralelo corrió este pacto de redención y esto es en la eternidad pasada. Desde ahí Dios lo determinó como su siervo, el Señor Jesucristo. Y en Juan 10:18 nuestro Señor dice, noten, nadie me la quita, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué mostramos ahí? ¿Qué entendemos ahí? Que Él lo hizo voluntarioso. Él dijo, sí, Padre, yo soy su siervo. Usted me da este encargo de ser cabeza federal de mis ovejas, de mi pueblo. No, muy bien, yo voy. Nadie me la quita. Yo lo pongo. Noten, Dios, una parte del pacto de redención y Cristo, la otra parte del pacto de redención. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. La otra parte del pacto, Dios y el Hijo. Y luego dice en Juan 10, versículo 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre, que me las dio. Ya vimos, Cristo, siervo, Cristo, la otra parte del pacto, Cristo lo quiso hacer, el Padre le encomendó, ¿qué cosa? ¿Ser cabeza de qué? De mis ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Él no puso su vida por todo el mundo, porque si no, todo el mundo sería salvo. Él puso su vida por sus ovejas. Eres su oveja. Eres su oveja. Mira este pacto que corre aquí en paralelo. Mis ovejas oyen mi voz, oye su voz. Él estuvo ahí representándote. Oye mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. A diferencia de la vida eterna que perdió Adán, este otro cabeza federal, Cristo, la ganó para sus ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie, mira. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de mi Padre, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo vino de su voluntad. Se encarnó.
Asumió la naturaleza humana a su persona. De ahí para adelante, 100% hombre, 100% Dios. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora sí, a cumplir, llevar a efectivizar el pacto de obras, el pacto de redención de la eternidad pasada. Ahora en la tierra, Cristo haciendo la obra como el profeta, sacerdote y rey. Y puso su frente para ir a hacer su obra de morir por nuestra culpa, de su pueblo, de sus ovejas. Y recuerden en la cruz, ¿cumplió o no cumplió? Adán desobedeció, pero Cristo en la cruz terminó su obra y dijo, consumado es. Consumado es. Clamó a gran voz nuestro Señor y Salvador. Terminó la obra que le encargó el Padre, la otra parte del pacto de redención. Y Cristo bendito murió por nosotros. Su justicia nos es imputada sin que nosotros seamos justos. Y nos da mayores y mejores promesas. Qué precioso el Señor Jesucristo. Y como evidencia de que Él hizo la obra bien, perfecta, sin pecado, sin mancha, Dios lo resucita. Hechos 2:32. Dios lo resucita. Y si nos vamos, hermanos, si me permiten ir ahora sí a Romanos 5:12 para leer, ahora sí de seguido. Romanos 5:12 de seguido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está el cabeza federal Adán, y el pecado entró a todo el mundo por él. Y por el pecado la muerte, todos morimos porque pecamos. Así la muerte pasó a todos los hombres, toda la raza humana. Si alguien dice, no, yo soy bueno, yo soy buena. No, la muerte pasó a todos los hombres y has pecado en Adán. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cómo es eso que es figura del que había de venir? ¿Acaso Cristo, o sea, Adán era sombra de Cristo en el sentido de que Cristo desobedeció? No. ¿En qué sentido? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver entre un momento. Romanos 5:15, hermanos, no tengo el tiempo para explayarme más en cada uno de los versículos. Dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿La transgresión de quién fue? De Adán. ¿El don de quién viene? De Cristo. El don, el regalo de Dios, la gracia de Dios, viene por medio de ese representante, Cristo. La transgresión viene por medio de ¿qué? Del representante Adán. Pero noten esto, Pablo dice, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahí está, por la transgresión de uno murieron muchos, toda la raza humana cayeron con Adán. Pero luego dice, pero el don, ¿qué es el don? Abundaron mucho más para los muchos, ahí en los muchos está todo su pueblo de Cristo, las ovejas que leímos, abundaron mucho más para los muchos, hay una diferencia, ahí está el contraste. En ese sentido es la sombra, ¿verdad? Mucho más para los muchos. ¿Qué cosa? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el otro representante. Qué preciosa gracia. No solamente cuando crees en Cristo Dios te pone en un estado de sin pecado, sino que te imputa su justicia y nunca más así caigas en algún pecado, vas a perecer. No solamente te pone en el estado de Adán antes de pasar la prueba, no. Te justifica completamente. Precioso Señor. Y de todo de lo que por la ley de Moisés, como dice la palabra, no puede ser justificado, ¿no? En Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 16. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Claro, ahora otra cosa. ¿Qué cosa? El don de Dios, el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ahí está, es un contraste entre el don que se recibe por Cristo y el castigo que se recibe por Adán. Dice, el don de Cristo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Adán pecó, juicio.
Un solo pecado. De Adán, el juicio. Oh, pero miren, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Porque Cristo cargó todos los pecados de su pueblo. Un solo pecado, como el que cometió Adán. Cristo solamente cargó un pecado. Todos los pecados de su pueblo en la cruz. Oh, qué diferencia, qué contraste. Ahí está el contraste que dice el apóstol Pablo. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Todos tus pecados, enuméralos en tu mente. Todos esos pecados Cristo los cargó en la cruz del Calvario. Su obediencia pasiva y activa es aplicada a ti cuando crees. 17. Pues si por la transgresión de uno, a ver, están en condiciones de decirme, la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, rey de uno solo, reinó la muerte, todos mueren por la transgresión de uno, mucho más, ahora el contraste, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, toda la raza humana, de la misma manera por la justicia de uno, por su justicia, por la obediencia hasta la muerte de Cristo y en la cruz de Calvario también obediente al Padre. Nuestro Señor, que decía antes de ir a la cruz de Calvario, ha llegado ahora, Padre, ¿qué diré? ¿Que pase de mí esta copa? Pase, no, que se haga tu voluntad, Padre. Noten a nuestro precioso Salvador en todas las Escrituras, cumpliendo ese bendito pacto de redención a lo largo de toda su vida, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por amor a sus escogidos, por amor a sus ovejas. 18. Nuevamente el 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué tenemos justificación para vida, hermanos? ¿Por la justicia de quién? De uno, de Cristo. No por nosotros. Así si nosotros queremos salvarnos por nosotros mismos, ya perdimos. Tengo que apropiarme de la justicia de alguien más, de Cristo. Por la justicia de uno, por su obediencia activa y pasiva a lo largo de toda su vida, que tuvo su cúspide en la cruz del Calvario. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, toda la raza humana, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos, las ovejas, sus escogidos. 1 Corintios 15, 21, ya terminamos en otro momento. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, Adán, ¿verdad? La caída de toda la raza humana por el pecado del cabeza federal, Adán. También por un hombre, Jesucristo, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pregunto, somos, no sé, la cantidad de personas. ¿Quién es tu representante? ¿Adán? Cristo. ¿Quién te representa? ¿Adán o Cristo? Pasaste a Cristo, ahora Él te representa, Él fue en tu cabeza, lo puedes decir de corazón, tienes todo lo que Él logró. Pero si sigues en Adán, estás en maldición. Estás muerto, caído. Porque en Adán, dice, todos mueren. Por la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Por favor, si no estás en Cristo, corre a Cristo en arrepentimiento. Tus pecados son ofensivos delante de Dios. Él es santísimo. Mira lo que Él ha provisto aquí. Salvación para su pueblo. En ese pacto que Él estableció en la eternidad pasada con su santo Hijo. Puedes obtener el perdón de pecados si te aferras a Él, si crees en Él. No es obrar. Adán tenía que obrar para ganar la vida eterna. Tú no tienes que obrar para ganar la vida eterna. Tienes que aferrarte a lo que Cristo hizo. Corre a Cristo, por favor. No sabemos si mañana
no estaremos endurecidos ya judicialmente. Oremos al Señor, hermanos.